Bienvenidos a la clase de superhéroes para simples mortales de esta semana, lección número 13 que vamos a dedicar a un personaje que está más de moda que nunca, que es Shang-Chi, el maestro de Kung Fu. ¿Por qué está de moda? Bueno, pues está de moda porque hace un par de días que salió el primer tráiler de su película que llegará a los cines el 3 de septiembre de este año. 2021, claro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos a un personaje que es de origen chino y que vamos a conocer por sus habilidades con el Kung Fu y por ser uno de los superhéroes que más ha destacado en los últimos años en Marvel sin ni siquiera tener superpoderes. Vamos a conocerle un poco en sus orígenes en los cómics y vamos a compararlo con lo que parece que nos va a llegar en la película, a ver si hay mucha diferencia o no y a ver qué cosas pueden a lo mejor trasladarse del cómic al cine. Vamos entonces a empezar con el señor Shang-Chi, que también, como digo, responde al sobrenombre de maestro de Kung Fu. O sea, aquí ya han tirado por lo alto, el maestro de Kung Fu, Master of Kung Fu. El personaje, así para hacer un poquito de historia técnica, fue creado por Steve Englehart y dibujado por Jim Starlin. Steve Englehart y Jim Starlin para el cómic Special Marvel Edition número 15, que se publicó en 1973. Aquí tenéis la portada, Master of Kung Fu, ahí lo tenéis, el Special Marvel Edition número 15, featuring The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu, las manos de Shang-Chi, el maestro de Kung Fu. Y ahí le veis repartiendo hostias como panes. Una patada por un lado y la mano por el otro sin mirar, así como un verdadero luchador de Kung Fu. ¿Qué podemos destacar del origen de Shang-Chi? Bueno, Shang-Chi es un tío que nació en China, o sea, es chino, es de origen chino, algo que ya ha provocado algo de polémica con la película, porque en la película el actor que lo interpreta es de descendencia china, pero es canadiense. O sea, que ya aquí ya hubo un ¡zasca! Pero bueno, es lo que hay. Pues el personaje en los cómics es chino y ojo, es el de la derecha, que es el que va ahí como en pijama, con el kimono y tal. Dije descendencia, ¿no? Sí, cuestión, ascendencia, exacto. Es de ascendencia china, pero es canadiense. Efectivamente. Y... Bien, Viper. Rincón de pensar. ¿Es Shang-Chi? No. Bueno, pues ahí va con el pijama y el kimono y tal, y ahí le tenéis, vale. ¿El del medio quién es? Bueno, pues el del medio es su padre, que es Fu Manchu. Y a ver quién es el primero en hacer la broma con lo de Fu Manchu, que ya os veo venir. Efectivamente, Shang-Chi nació en China y es hijo de Fu Manchu, un villano de los clásicos, cuya ambición era la de conquistar el mundo y que lo intentó un montón de veces. Obviamente, Fu Manchu os suena porque no es un personaje creado por Marvel, pero la editorial compró los derechos para poder usarlo, después de que Warner Bros. No les dejase hacer cómics de la serie de Kung Fu. ¿Os acordáis la de serie de Kung Fu del pequeño saltamontes? Bueno, pues esa serie se estaba emitiendo en una época en Estados Unidos en la que las artes marciales estaban en pleno apogeo, estaban muy de moda, muy de moda. Y Marvel quería subirse al carro haciendo cómics de ese género. Entonces, como intentó hacerse con los derechos de hacer cómics de la serie de Kung Fu y no les dejaron, dijeron, bueno, pues vamos a comprar los derechos de Fu Manchu, vamos a crear ahí una historia en plan en China y tal, y cogieron al Fu Manchu clásico y crearon a Shang-Chi, su hijo, ¿vale? Aquí ya empezó la polémica. Polémica a muerte, pero a muerte. O sea, pero de flipar, ¿eh? O sea, cuando salió este cómic hubo un montón de críticas hacia Shang-Chi, básicamente por ser un pastiche barato de la cultura asiática oriental. Que se aprovechaba de lo que comentaba, ¿no? Del creciente interés de Estados Unidos en el cine de artes marciales en los años 70, pues que aparte de la serie de Kung Fu, pues teníamos también esa oleada que hubo de películas de Bruce Lee, bueno, todo lo que hacía Bruce Lee, Chuck Norris, bueno, las pelis de ninjas que llegaban desde Asia, etcétera. Hubo una fiebre ahí por las artes marciales brutal a finales, mediados de los 70 y tal.
Y esto generó un montón de polémica porque acusaron a Marvel pues, de hacer eso, una copia barata y sucia y mala de todo lo que llegaba de Asia, ¿no? Y bueno, y desde Asia, siendo como son, pues también ellos ven que cuando se crea algo que es suyo, pero que está creado en Estados Unidos, pues ya no les gusta tampoco. Ya no les gusta. Sin embargo, la polémica no se quedó ahí y de hecho la polémica más gorda... eh, Venga, tengo que hacer A ver, ¿esto cómo era? Ahí, yo lo siento, ¿eh? Lo han pedido. Lo han pedido. Adiós, Viper. Rincón de pensar para Viper, que ha soltado un par de chistecillos ya que Rose ha dicho basta al rincón de pensar. Y Viper ya estará por aquí entre nosotros otra vez. Y supongo que reconocerá, ves, me lo ha ganado. Es lo que iba a decir. Reconocerá que se lo merece. Bueno, como os decía, la polémica aquí no solo vino por Shang-Chi, que sí, porque la acusaron de ser, pues eso, una copia barata de lo que se hacía en China, de las películas originales de Kung Fu, sino que la polémica gorda, gorda, se centró en lo que es el villano. O sea, en Fu Manchu, en el padre de Shang-Chi. ¿Por qué? Bueno, pues porque consideraron que Fu Manchu era una caricatura realmente ofensiva de las figuras del este asiático. Es más, es que sirvió, ojo, como chico del cartel para el peligro amarillo. Mira, aquí os lo dejo, ¿vale? Aquí veis la primera portada en la que Marvel intentó aprovechar el éxito de Bruce Lee para relanzar también sus cómics de artes marciales con Shang-Chi como protagonista. Y en la segunda imagen tenéis el Yellow Peril, que era el peligro amarillo, que es una ola de chinofobia que se desató en Estados Unidos y para la que utilizaron a Fu Manchu para los carteles, ¿vale? Fu Manchu, como veis, era una representación de lo más estereotipada y exagerada de un perfil chino, con esos bigotillos largos, con las uñas súper largas, una tonalidad amarillenta de piel, demasiado amarillenta, en plan exagerada. Una cosa muy loca, la melenilla, la coletilla, o sea, muy estereotipado, pero estereotipado hacia lo chungo, ¿vale? De hecho, el peligro amarillo este fue bastante jodido, ¿no? Fue una histeria xenófoba dirigida a los asiáticos en general que llegaban a Estados Unidos durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Como vemos, o sea, Fu Manchu le representaban, como decía tradicionalmente, como... O sea, ni siquiera era humano, era como un ser extraño, con el bigotillo chungo, con las uñas largas, sucias y asquerosas, con la piel amarilla. Y sus planes eran los de erradicar a los hombres caucásicos y blancos, robar a sus mujeres para sus propios propósitos, acabar con el dinero, con el trabajo, o sea, bueno, una locura, ¿vale? O sea, era como que quería hacer una limpieza étnica de blancos, entonces esto empezó a generar, o sea, se empezó a utilizar como símbolo de esa chinofobia que creció en esa época. Entonces, con esa. Siendo tan chungo, que Marvel decidiese comprar esos derechos de Fu Manchu para hacerlo uno de sus nuevos personajes. Además, relanzando una serie centrada en Kung Fu con un personaje nuevo que ya estaban criticando, pues bueno, claro, se les echó todo el mundo encima. Se le echó todo el mundo encima. Además, o sea, lo que decía el personaje, o sea, sí que es verdad que en Estados Unidos lo veían guay y al final los cómics se vendían en Estados Unidos, pero claro, las comunidades asiático-americanas, que son las que vivían allí, lo vieron como algo totalmente ofensivo. O sea, totalmente ofensivo. Y de hecho, lo intentaron eliminar de su cultura popular y lucharon porque se eliminara de la cultura popular de Estados Unidos. De hecho,
llegó un punto en el que efectivamente, si bien es verdad que al principio tuvo mucha importancia las historias de Shang-Chi, el amigo Fu Manchu, Marvel empezó un poco a reestructurar, ¿vale? Con el tiempo. Empezó a reestructurar las cosas, empezó a ver que Fu Manchu, pues que efectivamente era sus historias eran fruto de una representación un poco chunga con respecto a la gente asiática. Y lo que hicieron fue intentar eliminarlo por completo de la historia, ¿no? De hecho, lo que veis a continuación no es Fu Manchu, sino que es Shang Tzu, ¿vale? O sea, se crearon una historia en la que realmente Fu Manchu no existía, sino que era una identidad secreta de este hombre, de Shang Tzu. Entonces eliminaron por completo el personaje de Fu Manchu y se quedaron con el de Shang Tzu. Más adelante, en esa portada que ves ahí de los Vengadores Secretos de Ed Brubaker, pues ya es cuando por fin dicen, mira, lo de Sensu ya no tiene ningún sentido, hay que borrarlo de la faz de la Tierra y se lo cargan. Y ya para siempre, ¿vale? Es una historia bastante guay de la que hablaremos más adelante y donde los Vengadores Secretos y junto con el Caballero Luna pues deciden destruir al villano de forma definitiva. Y digo definitiva porque, o sea, como veremos, es un villano que ha estado yendo y viniendo de entre los muertos, pero en multitud de ocasiones. O sea, murió y resucitó infinitas veces y el pobre Shang-Chi tuvo que ir y darse de hostias con él y con sus secuaces y con sus sociedades secretas y con sus conspiraciones, empresas, sectas, de todo. Un villano de los clásicos clásicos. O sea, quiero conquistar el mundo y además muero y resucito 50 millones de veces. O sea, estos fueron los comienzos un poco chungos de Shang-Chi. Repito, criticado tanto por ser una representación estereotipada y cutre de lo que se hacía en Asia, creado para subirse al carro de lo que estaba de moda en ese momento. Es decir, o sea, Marvel estaba publicando cómics de superhéroes, pero de repente vio que había una fiebre brutal por las artes marciales y dijeron, pues metemos a uno que sepa Kung Fu. Y para colmo, decidieron meter a un tío como Fu Manchu, pues que tenía una imagen un poco distorsionada o sea, tenía mala imagen, realmente, mala imagen. Pero volviendo a los orígenes del personaje, vamos a volver a los orígenes del personaje y vamos ya a saltarnos esta polémica y vamos a ir a lo que es el asunto en sí, ¿vale? A lo que es la historia de verdad de este hombre. Shang-Chi, como decía, era el hijo de Fu Manchu. Y desde pequeñito fue entrenado tanto por Fu Manchu como por sus secuaces y sus ejércitos. Le entrenaron desde pequeño, eso sí, engañándole, diciendo que era con fines humanitarios y diciéndole que su padre era un filántropo. Eso es lo que el pobre chaval creía mientras era entrenado. O sea, cuando vimos el otro día el tráiler de la peli, vimos que esa historia es un poco, va un poco en paralelo, ¿vale? Shang-Chi es el hijo de alguien que él cree que es una buena persona, pero que resulta ser un villano. En este caso, en la película, han decidido introducir al mandarín, que es otro personaje asiático, pero que no está tan mal visto, aunque ahora ya lo están criticando también por lo mismo, porque están diciendo que al final ha sido sustituir a un personaje estereotipado por otro, pero bueno, decidieron dejar fuera a Fu Manchu para meter al mandarín y además aprovechar el meter al verdadero mandarín dentro del UCM, pero vemos que la historia de que Shang-Chi es entrenado desde pequeño para cumplir con los deseos de su padre de heredar todo el imperio y convencen al niño de que su padre es bueno y de que todo es por su bien, etcétera, etcétera, pues es un poco un paralelismo entre los cómics y la película, ¿vale? Aquí no hay nada diferente. Eh, En los cómics, cuando ya está preparado, cuando ya sienten que Shang-Chi está preparado, le envían a su primera misión y su primera misión es matar a, al agente secreto Sir Dennis Nayland Smith, un agente secreto británico, ¿vale? Y que es el gran enemigo de Fu Manchu, porque la agencia, el MI6, la agencia de espionaje inglesa, británica,
va siempre tras los tejemanejes de Fu Manchu. Entonces es su mayor enemigo este agente, ¿vale? Bueno, pues le envían a Shang-Chi a matar a Sir Dennis Nayland Smith, pero en ese encuentro, Sir Nayland Smith le cuenta toda la verdadera historia y además le presenta a su verdadera madre. O sea, lo veis ahí, hay una escena que, por cierto, uñacas que le han puesto a la madre, o sea, que parece en las garras de un lobo. O sea, no sé si lo tenéis en grande y lo podéis ver, pero tela marinera. Pues le presentan a su madre y su madre le cuenta toda la verdad. Y ahí es donde Shang-Chi descubre que realmente su padre es un villano, pero de los chungos chungos. Con lo cual, bueno, pues decide volverse en su contra y decide, eh, como se llevan ahora, parecen las uñas de Rosalía, pues total. Sí, sí, uñacas, uñacas. Pues decide en ese momento volverse en contra de su padre y dedicar su vida a acabar con el imperio maligno de Fu Manchu. O sea, es ahí, se revela y decide acabar con los maléficos planes de su padre. De esta forma se une a Nyland Smith y comienza a trabajar para el Servicio de Inteligencia Británico, el MI6. Aquí en las imágenes que tenéis en la primera a Fu Manchu entrenando a Shang-Chi. Luego tenéis la escena en la que la madre, en el encuentro con su madre y en el que le cuenta todas estas historias. Luego el señor ese afligido que veis de perilla es el que os comentaba, el espía Sir Nyland Smith. Y luego he puesto una de hostias con Spider-Man porque resulta que durante el tiempo en el que Shang-Chi ya se une al MI6, pues no solo se dedica a ir en contra de su padre, sino que también hace otro tipo de misiones. Y ahí esas misiones le llevan a diferentes encuentros con héroes y con villanos. Uno de esos héroes es Spider-Man, con el que primero se pelea, pero que luego se hacen amiguitos y se van de parranda. Ya sabéis que Spider-Man es muy de coñas y de hacer amiguitos, pero esto es algo que se repite a lo largo de la historia de Spider-Man. Es muy de... Me encuentro con alguien nuevo, nos damos de hostias, pero luego nos hacemos amigos porque resulta que los dos somos buenos. Siempre pasa así. Pues con Shang-Chi pasó lo mismo. Hay que decir que quizás lo más destacado de todas estas aventuras de Shang-Chi como agente del MI6 es que se va juntando sobre todo a superhéroes más afines a él porque son conocedores del mundo de las artes marciales. Y de ahí la portada que tenéis ahí de los Savage Fists of Kung Fu, en el que vemos a Shang-Chi con puño de hierro y con los hijos del tigre y con tigre blanco. Todos ellos se juntan y como veis ahí se ven los Masters of the Martial Arts. Todos ellos se juntan y con ellos, más Sota de Corazones, otro personaje, pues deciden ir todos unidos para intentar acabar con el imperio de Fu Manchu. O sea, aquí, siguiendo sacando partido, esto es el Savage Fist of Kung Fu es en 1975. O sea, todo esto que os he contado, toda esta sarta de movidas, pasó en 2 años, en menos de 2 años. O sea, iban a tope con el Kung Fu. Había que aprovechar eso que estaba tan de moda y a tope. Kung Fu a muerte. Como el karate en Torremolinos, a muerte. Entonces, dice Viper, duda. ¿Tiene algún poder especial o solo sabe artes marciales? Pues os lo digo. Shang-Chi no tiene ningún superpoder. Nada, cero. Solo reparte hostias. Solo da hostias. Cero superpoderes. Como ya veremos más adelante, hay momentos en los que le fabrican algún utensilio, algún arma o alguna cosa que le da unas habilidades extra. Y hay también algunos arcos argumentales donde recibe habilidades extra que podemos llamar poderes debido a circunstancias especiales. Pero él como tal, no tiene poderes. Kung Fu, puro y duro. O sea, hostias finas, sin más. Pero es el fucking Master of the Universe del Kung Fu, ¿sabes? O sea, que a ver, que se enfrentó a Spider-Man y Spider-Man tiene super fuerza, super agilidad, sentido arácnido, sabe pelear, lanza telarañas y Shang-Chi le dio pal pelo. O sea,
hostias como panes, pero a lo bestia. O sea, es eso, básicamente. Es eso, básicamente, sin más. Vale, tengo aquí apuntado por aquí cositas que hizo este señor, Shang-Chi. Como por ejemplo, que durante el tiempo que trabajó en el MI6, junto a Sir Dennis Nyland y otros agentes secretos que veremos en la película, ¿vale? En la película vamos a ver a personajes que en los cómics fueron agentes del MI6 junto a él. Pues le vimos luchar contra varias organizaciones malvadas. O sea, al final, dentro del propio MI6 formaron una especie de grupito que tenía un nombre que ahora no me acuerdo cuál era, y lucharon contra varias organizaciones. Destaca, por ejemplo, la Orden Celestial de los Saifan, que eran unos ninjas, ¿vale? Un grupo de ninjas tipo la mano, pero bueno, organizaciones de ese tipo, ¿no? Y entre medias, periódicamente, como os dije, por el tema este de juntarse con otros superhéroes y tal, pues periódicamente, cada X tiempo, resulta que su padre volvía de la muerte y tenía que volver a China y pelearse con él y le derrotaba y moría. Y pasaba el tiempo, volvía al MI6, luchaba contra otras organizaciones, contra el bien, contra el mal, villanos, volvía a su padre de entre los muertos, tendría que volver a luchar con él, le volvía a matar, y así durante años. Así durante años. Dice Sara, qué guay, eso Lola, con el entrenamiento adecuado podríamos ser cualquiera. ¿Os imagináis? Y ese colorido del cómic, por favor, les hacían 2x1 con el color amarillo. Parece un Conan con kimono. Sí, 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 a ver. Esta es una de las cosas que pasaba en la época, ¿no? O sea, tenéis que tener en cuenta que tanto el entintado como el coloreado, como el diseño y los personajes y todo eso evolucionó mucho con el paso de los años. O sea, el tipo de papel hace mucho también, ¿eh? A la hora de recibir esos colores, el tipo de papel hace mucho. Pero sí, es como que tenían el amarillo como un color a destacar. O sea, ya veis que las letras, todo para destacar, todo era amarillo siempre. Cabe destacar también, por si a alguno suena el personaje de Kill Raven. Kill Raven es un personaje al que Shang-Chi entrenó, ¿vale? O sea, esto es un apunte. Kill Raven fue entrenado por Shang-Chi. O sea, ahí queda eso. Bueno, pasando a cositas que ha ido haciendo a lo largo de los años Shang-Chi, es decir, no siempre estuvo en el MI6, hubo un momento en el que decidió abandonar el MI6 y empezó a hacer cosas por su cuenta. Pero la verdad es que es un personaje que he de decir que ha hecho pocas cosas por su cuenta. Casi siempre le hemos visto formando parte de equipos o siendo un participante más o menos importante según el evento en diferentes eventos, ¿no? En casi todos los eventos importantes ha estado, a veces con mayor peso y otras con menor peso. Pero digamos que es un personaje de poca importancia individual, pero sí mucha importancia colectiva. Y sobre todo en relación con otros personajes, de ayuda, de formación de equipos, etcétera, etcétera, etcétera. También hay que decir que en los últimos años, obviamente, me imagino, bueno, estoy casi seguro que por la intención de Marvel Studios de hacer la película, pues hemos ido viendo más cómo el personaje ha ido cobrando más peso, cómo ha ido evolucionando hasta parecerse a una versión moderna de Bruce Lee y cómo ha ido teniendo series limitadas y series regulares propias, donde ya iba o sea, con carácter individual. Pero a lo largo de su historia, repito, ha estado más bien enfocado a formar parte de equipos y de eventos, con poca aparición individual, pero sí mucha aparición colectiva. De esta forma, uno de los principales equipos en los que lo vimos al principio fue como parte de un equipo que formó Daredevil para intentar capturar a Punisher. Y estos se llamaron los Marvel Knights, ¿vale? Los Marvel Knights, que bueno, llegó un punto en el que Daredevil dijo, hostias, hay que parar a Punisher como sea y ponerlo ante la justicia porque al tío se le está yendo un poco de las manos. Entonces reunió un equipo donde estaban
Puñal, donde estaba la Viuda Negra, y reclutaron a Shang-Chi también. O sea, un equipo bastante interesante. Y esto, bueno, pues duró un tiempo y es una etapa bastante interesante. Las primeras imágenes que veis, por cierto, por el hecho de explicarosla, la primera, la que se ve más mal, es de un cómic antiguo y es de un enfrentamiento de Shang-Chi con la orden de ninjas que os comenté, los Sifans, ¿vale? Y debajo tenéis una imagen de cómo Shang-Chi colaboró con el MI6. Ahí le veis con varios compañeros espías, que es algo que se rumoreaba que podríamos ver en la película de Shang-Chi. Aunque en el tráiler la verdad es que no insinúan nada parecido a Shang-Chi uniéndose al MI6 y con tramas y temas de espionaje, ¿vale? No lo parece. Pero ahí está, es una etapa bastante importante y de hecho es de lo primero más importante vivido por Shang-Chi. O sea, su etapa como espía en el MI6 británico. Y de hecho sus mejores amigos y colaboradores que luego han seguido a lo largo de su historia y de los cuales, repito, algunos están en la película, salieron de aquí, del MI6. Siguiendo con lo que tenéis ahí, bueno, Marvel Knights, repito, cuando Daredevil quiso capturar por fin a Punisher, bueno, pues contó con un equipo donde estaba Shang-Chi. Una etapa que no estuvo mal, pero que tampoco es de lo mejor que podéis leer, ¿vale? O sea, ahí os lo dejo. O sea, sinceramente, de los primeros cómics de Shang-Chi, tampoco os creáis que hay mucho material que merezca la pena leer. O sea, no es la primera etapa es cómic clásico y el cómic clásico es duro, por lo menos a mí me lo parece. O sea, para mí es difícil de tragar, bastante difícil de tragar, porque tiene mucho texto, intentan explicar cada cosa, cada movimiento con texto. El dibujo, claro, no es el dibujo de ahora. eh, es más denso, ¿vale? Más denso y se hace bola a veces. Y luego, a medida que avanza, bueno, pues las etapas de los 80 y 90, pues todos sabemos que no es una época precisamente dorada para el mundo del cómic, donde las historias pues decaen bastante, los guiones decaen bastante y el dibujo no es precisamente el mejor. O sea, de hecho, fijaros en la portada de los Marvel Knights, que a mí me da hasta repelús. Y la de los héroes de alquiler de al lado tampoco es que sea la hostia tampoco. Y precisamente sobre los héroes de alquiler, pues bueno, eso es algo que pasó después de los Marvel Knights. Ahí le vemos con Puño de Hierro, con el gato negro, con Tarántula y la colaboración de personajes estrella como Lobezno y con Jessica Drew. Jessica Drew en la época en la que había dejado de ser Spider-Woman, ¿vale? En esta etapa de los héroes de alquiler, lo que vemos es a Shang-Chi acompañando a los héroes de alquiler a unas misiones a China. Bueno, bastante random. O sea, bastante random, la verdad. Parece que es como que querían enviar al equipo a hacer algo diferente a otro país. Lo enviaron a China y dijeron, bueno, pues ya que vamos a China, metemos no nos llega con Iron Fist, vamos a meter a Shang-Chi. Y bueno, random, lo que os digo, bastante random. Sin embargo, los héroes de alquiler de la derecha, la etapa de Civil War, esa ya moló bastante más, ¿vale? Esa etapa ya moló bastante más y de hecho Shang-Chi tuvo mucho más peso en el equipo y el equipo tuvo más, le marcó más a él, ¿vale? Digamos que es la etapa quizás que más le marcó fuera de todo el percal familiar, el drama familiar que vivió al principio, ¿no? ¿Qué pasó aquí en Civil War? Bueno, pues en plena guerra civil, ya con el acta del registro de superhéroes, Shang-Chi forma equipo de nuevo con los héroes de alquiler, unos héroes de alquiler muy femeninos, como veis ahí, o sea, casi todo mujeres. Estaban la Gata Negra, estaba Colleen Wing, estaba Tarántula, estaba Misty Knight. Luego estaba también Handbag, que es el de la izquierda de todo. Estaban Paladín y estaba Orca. Esos eran los que formaban los héroes de alquiler. Una época más exuberante, sí, totalmente. O sea, total. En esta época vimos a un Shang-Chi diferente, que de hecho desarrolló una especie de conducta más agresiva de la habitual, más violenta, debido al haber vivido la muerte de Orca, uno de los miembros
del equipo. Y después también debido a su relación sentimental con Tarántula. Tarántula es la que veis ahí que va de negro y que tiene un mechón rojo. Pues mantuvo una relación sentimental con Tarántula y Tarántula era un personaje que tenía unas tendencias bastante violentas. O sea, de hecho era bastante criticada dentro del equipo, bastante odiada incluso. Y sin embargo, Shang-Chi se veía muy atraído hacia ella y ambos mantuvieron una relación sentimental. De hecho, ahí les tenéis dándolo todo en las primeras viñetas a tope. Ahí, venga, ven aquí, tarántula, ¡fua! Clávame el aguijón. No, pues así. O sea, esto pasó. Entonces, ¿qué pasa? Que entre que la tía era violenta y la relación era así también de estas tóxicas guays, ¿no? Y la muerte de un compañero, pues a Shang-Chi se le empezó a ir la perolilla. Se le empezó a ir la perola y su comportamiento era más agresivo y más loco, más violento. O sea, que había que dar 2 hostias de más que no venían a cuento, pues las daba. Que había que aplastar cabezas, pues aplastaban. O sea, sin problema. Pero el comportamiento más. El comportamiento más salvaje de Shang-Chi, que de hecho le llevó a tener que parar e irse a meditar, llegó durante la World War Hulk. La World War Hulk o la Guerra Mundial Hulk tuvo una parte en la que el nido tuvo bastante que ver. O sea, el nido llegó a la Tierra. ¿Qué es el nido? Bueno, pues el nido, para los que no lo conozcáis, digamos que es una raza alienígena de los cómics de Marvel que, así resumiendo, la podríamos comparar con los aliens, ¿vale? Tienen un estilo muy alien, tienen una mente colmena, de estas que hay una reina que controla a todos los demás. ¿Y qué pasó durante esta etapa? Bueno, pues que la reina consiguió captar a su causa a Hanbak, a un miembro de los héroes de alquiler, a un compañero de Shang-Chi, ¿vale? Con su mente colmena lo convirtió en un títere y consigue capturar a Colin Wing y a Tarántula, ¿vale? A la novia de Shang-Chi. Y el resto de compañeros escapan. El problema es que rollo el juego de Ender, yo lo compararía más bien rollo Alien. Es más rollo Alien. Aunque sí, lo del rollo mente colmena pega bastante más con lo del juego de Ender. Algo así, venga, es una mezcla entre juego de Ender y Alien. ¿Qué pasa? Que cuando capturan a Colin Wing y a Colin Wing, para que no sepáis quién es, si habéis visto la peli de Netflix de Iron Fist, bueno, pues es la chica que está con Danny Rand, con el prota. O sea, la chica que también es prota, de hecho, que se lían y que se hacen novietes y tal. Esa es Colin Wing, ¿vale? Pues resulta que Hanbak, bajo el influjo del control de la mente colmena del nido, captura a Colin Wing y a Tarántula y los dos escapan. Mientras las tiene capturadas, las torturan y las acaban matando. ¿Vale? Entonces mueren. Colin Wing y Tarántula mueren. Shang-Chi, al enterarse de eso, decide volver e ir a muerte con todo esto y se enfrenta a Hanbak. Cuando se encuentra a Hanbak, ve que no solo le tienen como un títere. Esta mañana Kashna no solo ve que le tienen como un títere, sino que además le han utilizado para poner huevos del nido y tal, no sé qué, y le pide, por favor, Shang-Chi, acaba con mi sufrimiento, mátame. Pero, antes de matarle, le confiesa que por favor, que le perdone, que no quería hacerle ningún daño a Colin Wing, pero que a Tarántula, que se joda, que la odiaba y que se merece morir. Se merecía que la matasen. Entonces, claro, Shang-Chi, que era su novia, ¿vale? Shang-Chi oye esto y se envenena. Si el tío ya estaba ya con un comportamiento muy violento y muy agresivo y tal, aquí se envenena del todo. Y como estáis viendo en la imagen que tenéis en medio, básicamente le rompe el cuello y le arranca la cabeza. Así de simple. A lo loco. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que una vez que se calma todo el asunto, pues Shang-Chi dice, hostia, pues igual me ha pasado
igual he cruzado la línea, igual tengo que calmarme un poquito, ¿vale? Pues me voy a meditar. Y se piró a meditar y desapareció durante un tiempo. Hasta aquí voy a hacer un resumen rapidísimo de lo que hemos visto, ¿vale? El origen de Shang-Chi y de Fu Manchu, con toda esa fiebre por el Kung Fu y con esa polémica por los temas raciales, tanto en un personaje como en el otro. Aún así, los cómics siguieron adelante y Fu Manchu era el padre de Shang-Chi. Le dijo que era una persona buena, pero acabó siendo un villano y Shang-Chi se volvió en su contra y se dedicó a pelear contra él y contra otras malvadas organizaciones como miembro del Servicio de Inteligencia Británico. Una vez que dejó el Servicio de Inteligencia Británico, le vimos unirse a equipos como Marvel Knights, donde se unió a Daredevil, la Viuda Negra y Capa, entre otros, no, perdón, y Puñal, entre otros, para intentar capturar a Punisher, que se había desmadrado un poco. Le vimos también formar de una primera versión de los héroes de alquiler, con Lobezno, con Jessica Drew, con Iron Fist, con Tarántula y con otros. Y también le vimos durante Civil War formar parte de un grupo de héroes de alquiler donde se enamoró de Tarántula y donde también la vio morir y se vengó matando a uno de sus ex compañeros como represalia. Y esto obligó a que Shang-Chi se fuese un poco a meditar. Hasta aquí, esa es la historia de Shang-Chi. Ya os digo que a partir de aquí la historia es un poco repasar los eventos en los que ha estado, porque tampoco es que haya tenido historias demasiado relevantes como para decir, joder, la hostia. Pero bueno, es que es lo que hay. O sea, aquí sí que es verdad que nada de lo que vamos a ver, excepto lo del final, nada de lo que vamos a ver, excepto lo del final, es muy probable que no llegue al cine, ¿vale? O sea, seguramente veremos, y de hecho lo sabemos por el tráiler, que la parte de los orígenes van a estar bastante relacionados con los cómics, con cambios, pero bastante relacionados. Y luego lo que comentaremos al final, pues puede que también tenga relación con lo que veremos en la película o con posteriores proyectos. Pero todo este intermedio, dudo que lo lleguemos a ver jamás. Dudo que lo lleguemos a ver jamás. Dice, qué formal, en el último dibujo, después de meditar se peinó y se metió a Miyagi-Do. Sí, se cambió el peinado. Aunque mira, en la imagen anterior ya lo tenían más parecido a Ryu de Street Fighter. No, la verdad es que a Shang-Chi le han ido cambiando bastante durante sus años, pero siempre teniendo como inspiración diferentes personajes del mundo de las artes marciales. O sea, aquí le vemos como un personaje de Street Fighter. Le hemos visto con kimono en plan como si fuera típico luchador asiático del principio. Le hemos visto como ninja. Le hemos visto con traje, que luego lo veremos, con un traje muy parecido al que tenía, a los que llevaba Bruce Lee, estos amarillos que era un mono completo. Le hemos visto el típico estereotipo de solo pantalón y sin camiseta y con la cinta en la cabeza. O sea, todo bastante típico, la verdad, bastante típico. Bueno, lo que tenemos es que después de su meditación, el siguiente gran evento en el que le vimos fue en Shadowland, o conocido en España como Tierra de Sombras. ¿Tierra de Sombras de qué va? Bueno, pues Tierra de Sombras es un evento en el que Daredevil es poseído por una. Por demonios, por decirlo así, y se vuelve villano. Entonces, varios héroes se unen para intentar acabar con él o para intentar detenerlo o intentar ayudarle y quitarle esos demonios de encima. Básicamente es algo así. Shang-Chi es uno de esos superhéroes que se unen para intentar acabar con este reinado de terror del Daredevil malo. Y bueno, tampoco hay mucho más que contar, la verdad, sobre ello. Tras esto, llega un poco en la etapa que ya os comenté de Shang-Chi como miembro de los Vengadores Secretos, ¿vale? Es una etapa dibujada por, o sea, escrita por Ed Brubaker, autor, por ejemplo, de La muerte del Capitán América y de toda la etapa del Soldado de Invierno. Y en esta etapa es donde ocurre lo que os contaba sobre la muerte definitiva de Sensu, que era la verdadera identidad de Fu Manchu. Ese rollo que se inventaron para quitarse a Fu Manchu de encima.
Esta etapa dura bastante tiempo. Aparte de esto, de esta misión para matar al padre de Shang-Chi, pues hay otras muchas misiones de los Vengadores Secretos. Los Vengadores Secretos, os recuerdo que es una etapa que tuvo lugar después de la Guerra Civil, cuando había que registrarse. Y los Vengadores Secretos básicamente eran personajes que no se querían registrar, que estaban del lado del Capitán América. Algo realmente curioso cuando inicialmente Shang-Chi se había unido al equipo de Iron Man, pero luego hubo ahí unos eventos que le hicieron cambiar de bando. Es decir, si hubiese salido en la película de Civil War, Shang-Chi hubiese estado del lado de Iron Man y luego se hubiese cambiado a Capitán América. Fue lo que pasó. Y recordad que en el cine también vimos a los Vengadores Secretos, después de Civil War, que teníamos ahí a la Bruja Escarlata, a la Viuda Negra y al Capitán América, etcétera, pues haciendo misiones por el mundo ellos por su cuenta. De hecho, ahí en los Secret Avengers, desde luego el equipo que había en los cómics era bastante diferente. Ahí en la portada veis, estaba el Capitán América también, pero ahí en la portada veis al Caballero Luna, veis a la Viuda Negra y veis a Valkyria. O sea, un equipo bastante heterogéneo. Y Shang-Chi, por supuesto. ¿Qué más? De aquí saltamos a otro evento. Aquí vamos de evento en evento, porque eso es lo que pasó con Shang-Chi. Y en este la verdad es que también tuvo bastante peso Shang-Chi, que es Spider Island. ¿Qué pasó con Spider Island? Spider Island es un evento. Yo lo resumo muchísimo, ¿vale? Para no tal. Es un evento en el que, bueno, había como una especie de plaga arácnida donde toda la gente se veía, toda la gente que se infectaba conseguía los poderes similares a los de Spider-Man, con lo cual, pues Spider-Man se tenía que enfrentar a una isla de Manhattan llena de gente con poderes. Había gente que era buena y no pasaba nada, pero todos los criminales de repente se encontraban con que tenían poderes como los de Spider-Man. Vale la pena comentar que justo antes del evento de Spider Island, Spider-Man había perdido su sentido arácnido. Y Madame Web, que es un personaje de los cómics que os recuerdo que Sony Pictures tiene en mente hacer una película, Madame Web le pide a Shang-Chi que entrene a Spider-Man, que le enseñe artes marciales, le enseñe a luchar de puta madre para intentar suplir esa carencia del sentido arácnido. O sea que aquí digamos que Shang-Chi tiene bastante peso porque a posteriori la forma de luchar de Spider-Man se ve muy beneficiada por lo que le enseña Shang-Chi. Durante el evento, Shang-Chi es infectado por la plaga arácnida que os comentaba y desarrolla poderes similares a los de Spider-Man. Pero en su caso, como es un héroe, pues esos poderes los aprovecha para intentar acabar con los criminales e intentar defender la ciudad. También es durante ese periodo donde se introduce una historia loquísima, que es la de la portada que veis ahí marrón de como unas garras así, donde está implicado Puño de Hierro y que está relacionada con las armas inmortales. Recordad, si habéis visto la serie de Netflix, que Puño de Hierro es una de las armas inmortales, el Puño de Hierro inmortal. Resulta que hay varias, pues Puño de Hierro es una. Bueno, pues aquí están implicadas en esta historia. Hay deidades que vienen de no sé dónde, que quieren fantasmas, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, las de Dios. De hecho, Shang-Chi en esta historia muere, luego resucita, luego resulta que la plaga arácnida le hace mutar y le salen varios brazos, se medio convierte en araña, luego se le quita, pierde los poderes. O sea, un Cristo que te cagas, una telenovela pues de morirse. Dice Sala de Rojo, ¿cuál serie de Netflix? Perdón, no he escuchado bien. La serie de Iron Fist. O sea, recordad que Marvel, se hicieron varias series de Marvel para Netflix, las de Daredevil, Iron Fist, Luke Cage y Jessica Jones, que luego se juntaron en Los Defensores y que luego además hicieron, perdón, y que luego hicieron además Punisher, ¿vale? Pues en la serie de Iron Fist sale, por ejemplo, Colleen Wing, que hemos hablado antes de ella, que es una de las protas de la serie. Y sale también todo el tema de las armas inmortales, de dónde le viene lo del puño de hierro, etcétera, etcétera, etcétera.
La verdad es que Sara es de las peores. O sea, Iron Fist, bueno, de las peores no, es la peor de todas. O sea, las cosas como son. Es la peor de todas, pero bueno, al final también como están todas relacionadas y unidas, pues si la ves, como que recibe todo más contexto. Pero es la peor, o sea, y con bastante diferencia. De hecho, en esta serie también hubo mogollón de polémica por el tema racial, porque habían elegido a Danny Rand, al actor, como un actor americano para interpretarlo. Además, un actor que no entrenó lo suficiente, que de artes marciales iba justito, y eso se resintió la serie. Algo que me resulta curioso porque en los cómics Danny Rand no es asiático, pero bueno, la gente quería una persona asiática, no sé. En fin, que esta etapa es una etapa muy loca de, de Shang-Chi, la verdad. Una etapa bastante loca, pero que siempre buscó relacionarle con precisamente con Iron Fist, ¿no? Que es el otro personaje relacionado con el mundo de las artes marciales y el más importante. O sea, más. Al final, Iron Fist siempre ha estado bastante por encima en importancia y en popularidad que Shang-Chi, pese a que eran dos personajes similares. Es verdad que sí, que, que Iron Fist, Puño de Hierro, tiene un origen más místico y tiene poderes en realidad, porque tiene ese puño de hierro. Y Shang-Chi no. Tiene un origen bastante normalito y no tiene poderes. Pero bueno, al final es un tema muy parecido. Sin embargo, el hecho del misticismo, ¿no? De ese origen mitológico, místico y tal, pues le ha dado más juego a Iron Fist, que gracias también a su relación con Luke Cage y todo el tema de los héroes de alquiler, pues siempre tuvo más popularidad que Shang-Chi. Y de Spider Island saltamos directamente a casi parte de lo más reciente que tenemos, ¿vale? Y que es la última imagen que veis ahí. Tras Vengadores vs. X-Men, que es un evento que hubo donde se dieron de hostias los Vengadores con los mutantes, los Vengadores dijeron, bueno, pues hay que ampliar el equipo y hay que fortalecerlo. Entonces vamos a reclutar a nuevos miembros y Shang-Chi fue uno de los que estaba primeros en la lista, ¿vale? El Capitán América y Iron Man estuvieron de acuerdo en ficharle y eso sí, aunque el Capitán América estaba a muerte con Shang-Chi, Iron Man desconfiaba un poco porque pensaba, joder, estamos aquí buscando para reclutar peña, para fortalecer el equipo y vamos aquí a un tío que es verdad que te da de hostias solo con mirarte, pero que solo tiene eso, combate cuerpo a cuerpo. No tiene poderes, no tiene resistencia, no tiene nada, o sea, solo sabe pelear. Entonces, ¿qué hizo para un poco compensar eso? Pues le hizo un traje como el que veis ahí, muy similar a lo que os comentaba, rollo Bruce Lee, y además le creó esos nunchakus que ahí en la imagen no se llegan a ver del todo, pero que tienen como ciertas habilidades y, bueno, lanzan rayos o tienen electricidad o no sé qué cojones. O sea, unos nunchakus pues como una extensión con poderes raros tecnológicos, ¿vale? O sea, un extra para ayudarle. Con lo cual, esto fue el punto en el que ya convirtieron a Shang-Chi en una versión 100% Bruce Lee. Es decir, traje de Bruce Lee, peinado de Bruce Lee, nunchakus de Bruce Lee. O sea, total, total. Es verdad que por fin lo hicieron habiendo dejado pasar un montón de años, pero es que ahora Shang-Chi es más Bruce Lee que nunca. De hecho, a los dibujantes les encanta dibujar a Shang-Chi en posiciones rollo Bruce Lee, hacer sus gestos, el hacer así, el grito, el tal, no sé qué, las posturas. O sea, todo muy Bruce Lee, la verdad. Eh, 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 eh. Esta es la historia general. O sea, hoy hemos ido rápido, ¿eh? Mira, llevamos, bueno, rápido, 1 hora y cuarto. Madre mía. Bueno, esta es la historia general de Shang-Chi, ¿vale? Desde sus orígenes hasta casi la actualidad. Como os he dicho, eh, ha sido un personaje de ir poco en solitario, siempre ha estado en equipos, empezando por el MI6 y luego ya metiéndose en Héroes de Alquiler, en Vengadores Secretos, en Los Vengadores, en los Marvel Knights, con otro grupo de héroes para Tierra de Sombras. Luego en Spider Island ayudando a Iron Fist y a Spider-Man y a Madame Web, etcétera, etcétera, etcétera. Eh,
Es verdad que por entre medias ha tenido series limitadas propias, alguna serie regular que duró poquito, pero son historias típicas de artes marciales con algún villano tal. O sea, a mí no me ha resultado nunca muy llamativo. Dice Viper, pues a priori no es muy llamativo para una película en solitario, ¿no? La verdad es que yo creo que sí, por una razón. Si bien en los cómics no han explotado esa parte, solo cuando más se ha explotado ha sido en sus orígenes. Yo creo que una película clásica de artes marciales, que es como nació este personaje, y que es lo que yo creo que van a trasladar a la película, encaja muy bien con el estilo del personaje. Y luego, a partir de aquí, metiéndolo en algún equipo, pues sigues un poco la trayectoria que ha seguido en los cómics y ni tan mal. Pero ya os digo, tampoco es que sea el personaje más llamativo del mundo los cómics. O sea, que esto también hace que pensar que Marvel decidió escogerlo como personaje más representativo de la comunidad asiática de cara a crear un proyecto que pudiese triunfar en el mercado asiático. Esa es la sensación que da. Porque al final repasa si es verdad que tiene historias interesantes y es un personaje rico en cuanto a cultura asiática y demás, pero si repasas entre las polémicas, el que tiene poca chicha en solitario y que tampoco es que sean sus historias en conjunto y demás las más increíbles, o sea, de hecho hay personajes que han formado parte de varias de las mejores historias de Marvel y Shang-Chi, los eventos en los que más ha destacado no son precisamente los mejores eventos, ¿no? El mejor evento en el que ha destacado es el de Civil War, pero en el resto, uf, uf. Sin embargo, yo quería dejar para el final, y bueno, de hecho he dejado para el final, una parte, como os decía al principio, lo más probable es que la adaptación al UCM vaya ligada a los orígenes del personaje, y de hecho eso ya lo sabemos por el tráiler, pero también quizás vaya ligada a cosas más recientes. Lo intermedio ya es más complicado, porque tampoco hay cosas que hayan pasado eh, tan importantes en la vida de Shang-Chi como para que las introduzcan en el cine, ¿vale? Posiblemente veamos guiños, veamos referencias a cosas de la trayectoria de Shang-Chi en los cómics, pero yo me inclinaría a pensar que va más tirando hacia los orígenes. O sea, hacia los 70, principios de los 80. Es donde es lo que yo apostaría. Y de hecho es lo que parece indicar el tráiler. Repito. Lo que he dejado para el final es otro grupo más del que formó parte Shang-Chi, otro equipo más, como no, diferente, que son los agentes de Atlas, que son esos que veis ahí. ¿Por qué lo dejo para el final? Bueno, pues porque, primero, ha habido muchos rumores sobre que Marvel Studios trabaja realmente en un proyecto sobre los agentes de Atlas. De hecho, se ha llegado a rumorear que sería un proyecto que continuaría la historia de la película de Shang-Chi. Los agentes de Atlas son a día de hoy un equipo de personajes exclusivamente asiáticos o asioamericanos, ¿vale? Y que están liderados por Jimmy Woo. Ojo, Jimmy Woo, que es el que veis ahí en plan galán de anime, el de la pistola, ese es Jimmy Woo. ¿Quién es Jimmy Woo? Sí, hombre, os acordáis. Jimmy Woo es ese agente del FBI que salía en Ant-Man 3, en Ant-Man 2 para retener al personaje principal en su casita y el personaje que vimos en WandaVision, ¿vale? Que fue allí a descubrir todo el pastel de lo que se estaba montando en Westview. Ese es Jimmy Woo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que Jimmy Woo ya existe en el UCM y que es el líder de los agentes de Atlas, que en ese equipo existe Shang-Chi y que además el resto de personajes que veis ahí, o sea, ahí hay 5 personajes más. A ver, os repito, están Jimmy Woo y Shang-Chi. Luego por detrás tenéis a una versión de Hulk que no es el Hulk que todos conocéis, es Jimmy Cho, otro personaje, que bien se lo podrían sacar de la manga, otro personaje con radiación gamma o lo que sea. Y luego veis ahí atrás a Seda, que es un personaje coreano que fue mordida por la misma araña que Peter Parker y de la que parece que Sony está haciendo una serie de televisión. Aparte de Hulk, Seda, Shang-Chi y Jimmy Woo, veis a otros 4 personajes
de los que ni me acuerdo de los nombres, creo que hay uno que es Zorro Blanco, el otro es no sé qué, bueno, son 4, es Swordsman o no sé qué. Esos 4 personajes son asiáticos también y fueron creados exclusivamente para este cómic. Personajes hay uno chino, hay otro de Taiwán, hay otro de no sé dónde, filipino y tal, para pues un poco intentar ganar público asiático para que comprase los cómics. Entonces, si aquí han sido capaces de crear este equipo con 2 o 3 personajes conocidos y crearse y sacarse 4 de la manga, así porque así, pues en el universo cinematográfico de Marvel lo pueden hacer también. O bien rebuscar un poco entre personajes asiáticos que ya hemos visto e incluirlos como parte del equipo. ¿Los agentes de Atlas cómo funcionan? Bueno, pues son como una especie de agencia de espionaje, ¿vale? O sea, es muy, muy rollo como lo que hacía Shang-Chi al principio de todo. Con lo cual, pues encaja bastante en su forma de actuar y bueno, y encaja también un poco en lo que quiere hacer Marvel, que es llegar al público asiático, con un equipo 100% de personajes asiáticos. Además, alguno, como Jimmy Woo, ya está en el universo de Marvel, así que es una posibilidad que, repito, no hace mucho se rumoreaba seriamente como proyecto de los que estaba en desarrollo, ¿vale? Proyecto que estaba en desarrollo para continuar las historias de Shang-Chi como serie de televisión en Disney Plus. Es una opción como otra cualquiera. Más espionaje, con personajes con poderes y tal. Es algo que puede estar bien, ¿vale? Rollo James Bond, pero en equipo y con poderes. Bueno, pues oye, puede molar, ¿vale? Puede molar. Y esto es todo lo que os puedo contar de Shang-Chi. Esto es lo que ha dado de sí la clase de superhéroes para simples mortales de hoy, dedicada a Shang-Chi, el maestro de Kung Fu. No ha sido una de las clases más largas. Estoy seguro que tampoco una de las más interesantes, pero es que la verdad es que el personaje tampoco da para mucho más. Yo os he explicado un poco de dónde viene, he destacado un poco sus principales historias y sus principales misiones, sus principales andanzas y demás. Y repito, yo creo que de cara al cine lo que veremos es un poco lo relacionado con los orígenes y quizás esta parte final de los agentes de Atlas o del MI6 como Shang-Chi intentando buscar un lugar donde participar, donde colaborar en lugar de ir en solitario. Hasta aquí ha dado la clase de hoy y ha sido un verdadero placer. Así que nos vemos en la siguiente. Saludos y gracias.